Unos días en la vida del verdadero Melitón. Unos días con manzanas. ¿Sí? ¿Qué quería usted? Sí, hola, buenas noches. Mire usted, Buenas noches. Quiero presentarme, soy Landelino Pérez Macías, soy de la Brigada de Información de la Policía, de la Policía Armada. Sí, ya he oído hablar yo sobre ustedes, sí. Sí, y bueno, venía preguntando, quería saber si se encuentra en su domicilio de usted su hijo, José María Barinagarrementería Oyanguren Mendizábal, si se encuentra... ¿José Mari? ¿Viene usted preguntando por José Mari? Sí, es usted su madre, ¿verdad? Sí, yo soy la madre de José Mari. Sí, bueno, vengo preguntando por él porque tengo aquí una orden de detención, ¿verdad? Entonces, mire usted. Para ver si quiere venir con nosotros en forma de detenido. Y si no se encuentra en casa, bueno, pues para que, si me puede usted decir si se encuentra cerca si es posible. No. ¿Ha tenido usted suerte hoy? Está en casa. Está en casa, sí. ¿Le puede igual usted otro llamar? día, igual falta un par de días, pero hoy... Claro, oye, claro, es que es muy común no estar en casa a veces. Sí, últimamente pues ha tenido mucha suerte usted, porque fíjese usted si viene y no está, ¿no? Y claro, le tenemos que hacer venir otro día, pues me imagino que ustedes tendrán mucho trabajo, ¿no? Sí, ahora tenemos mucho trabajo, sobre todo ahora tenemos muchísimo trabajo. Muchísimo. Pues es que claro, si no hubiera estado, pues igual tendríamos que incluso buscarle, fíjese usted. No, ya, que es buscar. Que nos pasa con mucha gente, ¿eh? Pues buscarle a José Mari, claro. Sale con los amigos, igual vuelve después de unos días, ¿eh? Claro, pero que es un poco... que él es así. Decía yo que es un poco exasperante, ¿no? Pues ya me imagino, si no le importa, señora, ¿le puede usted llamar? Ahora mismo. A ver si puede venir con nosotros en forma de... Ahora mismo. Es que tengo a los números, tengo abajo y me gusta subir están solo esperándole sus Sí, amigos. como es de noche, para no alarmarles, y me gusta subir solo. Bien, ahora le llamo, pues ha tenido suerte, ya le voy a decir, Sí, me parece que estaba haciéndose un bocadillo de chistorra ahora, pero ya le voy a decir. Qué buena la chistorra, pues a ver si... ¡José Mari! Que hay un señor aquí para detenerte. A ver si puedes salir. Ahora voy, madre, ahora voy. Pues aquí está José Mari. Usted verá, les dejo solos, igual, ¿no? Eso serán cosas entre ustedes. Sí, si quiere usted... Bueno, nosotros nos vamos... Yo voy a que no se pase la chistorra, para que no arda. Madre, ¿quién es este señor, madre? Hola, buenas noches. Encantado de conocerle. ¿Es usted José María Barinagarrementería Oyanguren Mendizábal? Sí, pero depende de para qué, claro. Bueno, pues no, simplemente es para que venga usted de detenido, si le parece bien. Bien, sí. Es que sí, tengo una orden de detención. ¿Se va usted a poner la ropa o viene así en pijama? No, pues casi como que me he visto un poco mejor, ¿no? Para salir a la calle. Va, póngase algo cómodo. José Mari, ¿te pongo el bocadillo? Bueno, comes con estos amigos, con estos señores. Sí, no, señora, usted por eso no se vaya usted a preocupar, ¿eh? No, pues nada, ya lo dejo le luego vamos a tratar muy bien. Vale. Tú tranquila, Yo lo dejo ahí para ya se lo daremos a alguien, el bocadillo. ¿Qué le quería comentar? Sí. Que usted póngase ropa cómoda, que no... Un chándal está Total, bien. Abajo nos esperan los números con el coche y no... Un chándal y un tabardo. Sí, por ejemplo. Te saco el jersey de punto, de lana. Porque va a pasar, igual hace un poco frío para... No, que no. Seguro que no voy a pasar frío. Si podía haberse venido en pijama y en bata. Pues oye, pues entonces no te saco el jersey de lana, cómodo. Porque luego lo manchas, que ya me lo has traído mancho más de una vez, ¿eh? Amá, no nos molestes más, no, es que es una ustedes, cosa entre nada. nosotros. Sí. Pues nada, se va... Oye, señora, perdone. encantada, que pues nada. No se le vaya a quemar la chistorra que No, ha dejado su ya, hijo. que está saliendo un poco humo. Bueno, vamos, Sí, José María. Sí, vamos, ya me he cambiado. Sí, ponga usted las manos en la espalda, no le voy a apretar, pero... Eso, no apriete, por favor, que bueno, que tengo José la Mari, circulación un poco y pórtate bien con estos señores, Sí, con los amigos. Ahora que le llevo a todo, tenga usted cuidado con las escaleras, no vaya usted a caerse. Venga, vamos, que nos están esperando. Bueno, Amá, hasta luego. En la brigada José central. Mari, a portarse bien. Le llevamos, sí.
el primer día. Hombre, don Melitón, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal está la...? ¿Ya viene el señor Sí, José María? sí, ¿Cómo sí. era José María? Que José María Barinaga Rementería o Yanguren Mendizábal. José que María, vamos a tenía dejarlo a José María. José primero María. de la lista de hoy. No ha Sí, sido fácil tengo porque aquí. he ido a su casa a buscarle y estaba él. Bueno, ha salido su señora madre y bueno, sí, lo único bueno que en el transcurso de pues cuando veníamos en el coche, bueno, primero al bajar las escaleras y le he dicho... No me "Tenga- lo le he dicho- llamas, se ha caído sí, por las sí, le he escaleras. dicho, tenga usted Es que esta gente- cuidado, no, es que- porque al llevar sí. las manos esposadas, como es obligación Como es nuestra... obligación que nos a mandan mí- de arriba, a mí que nos mucho mandan de arriba que no me conste. gusta esposar a los imperfectos, pero y se ha caído y se ha rozado con se la ha rozado. barandilla e incluso, bueno, con la puerta de abajo, sí, se ha... Pero Pero bueno, bueno, ya... repetidas veces, se ha caído sí, repetidas sí, veces, ¿no? incluso se ha llegado a caer en el descansillo hacia arriba Hacia 3 o arriba. 4 veces. Si es pero que- bueno, y luego incluso... Señor José María, hay que tener un poco más de cuidado. Incluso Sí, ya le he pero- dicho yo, es si que- ya le he dicho yo, es que cómo son joder, ustedes. yo intentamos agarrarle entre los Y mira números que y me ha yo... dicho, mira que me ha dicho, pero... Bueno, Pero soy un poco perdone que despistado. no les No, he no, presentado. El señor comisario Melitón Manzanas. Ya habrá leído sobre mí, ¿no? Sí, Ya- un poco. Ya, de oídas, De oídas, más bien. sí, la gente me conoce. Un gran la jefe, gente me quiere. un gran jefe, una gran persona. le ve, se Y le ve. este es, bueno, pues el detenido de esta noche, José María Barina Rementería. Hola, ¿qué tal? Encantado. José Mari. Bueno, te, voy a pues ya, llamar, te puedo llamar José Mari, ¿no? Sí, se le Pues ve. sí, estamos se, así le, bien. se le ve noble a usted. ¿Qué tal ha sido el trato? Ya me ha Bueno. contado lo de las escaleras, que es, Algún- es preocupante, es que os pasa, Sí. eso, os pasa con mucha... Bueno, hemos tenido un percance que- también con la puerta de... Tengo unos moretones. de la Del Land furgoneta- Rover- del Land Rover. del Land Rover, sí, que se ha pillado. Tengo los unos dedos. unos y luego el more- viaje que hemos andado, porque claro... ¿Qué tal lleva los dedos? ¿Los tiene bien? Los dedos tengo algún pezcozón de la puerta, algún moretón de, Sí, de la lo queda, tiene así pero rojo, sí. Sí, está un se poco... me nota un poco rojo, Tiene un ¿verdad? aspecto como de un marciano que hará en una película posteriormente. Es que pero, claro, pero aquí, sí, pero aquí en el País Vasco hay muchas curvas y claro, uno se... es que lo han hecho todo mal. Eso es el plan de Claro, ordenamiento. como no me podía agarrar Sí, con que las normal. manos al asidero, pues me pegaba con la ventana en la cabeza y tal. La cabeza. Y es que además los Land Rover es que si es que los tenemos, es que no están preparados. No están preparados. Pero esos son los de arriba los que tienen la culpa. Bueno, Nosotros les queremos traer a ustedes sano y salvo. Don Melitón, el señor Don Melitón. Don Melitón. Me sí. recuerda al señor Mojón, pero bueno, eso es otro tema. Que yo creo que ya, ahora que ustedes se conocen, Sí, podían- igual llame que pase el señor Lorenzo Platanetti, que es Lorenzo. un poco con el que me gusta hacer un poco. Lorenzo Platanetti igual no Sí, le conoce no, tanto, pero no. es una persona que hace conmigo un poco las conversaciones, digamos así, conversaciones entre personas. Lorenzo, aquí Hola, buenas noches. tenemos ¿Cómo- aquí a cómo? este José Mari. Hombre, José María, ya tengo yo usted Sí, su ficha aquí. sí. ¿Qué tal está? Bien, ¿no? bueno, un poco algún- aparatoso algún el viaje. Que se ha caído por las golpe, escaleras. Un poco Se ha aparatoso caído, el viaje, ¿no? Pero otro bueno. más se nos ha caído se han caído por las escaleras ellos mismos. Ya lo veo, ya Ya lo sabes, veo. Lorenzo, Bueno, es que cómo son esta gente. Bueno, Bueno, no ha simplemente sido le nada, hemos- menos mal que no ha sido nada. Simplemente Porque, bueno, le hemos traído aquí para hacerle unas preguntas, sin más. Sí, pues sí, sí, para hablar un poco pregunten. de hombre a hombre. Sí, un poco. Bueno, de dos hombres a usted mismo. Pregunten. De dos policías. Sin miedo, ¿eh? Bueno, tenemos alguna cosa. Usted trabaja, ¿no? Usted está trabajando. Sí, de últimamente. electricista. De electricista. Qué Estoy bien. trabajando de Eso electricista. está muy bien porque En eso un tiene taller- mucho por venir. en un El taller de- electricismo. en Tiene un- mucho por venir el Tengo electricismo. yo aquí apuntado que Sí, Lorenzo. en un taller de Erandio, ¿no? De Sí, Erandio. sí, sí. Erandio. En Erandio. Bajo Qué el qué puente de